Nació en Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804. Su nombre de nacimiento fue Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hijo de Jean-Baptiste Antoine Rivail y Jeanne Duhamel, creció en una familia de tradición jurídica y religiosa, con una fuerte impronta católica, pero abierta a las corrientes filosóficas del siglo XIX. Desde joven, demostró una aguda inteligencia, gran capacidad de análisis y una profunda inclinación por las ciencias exactas. A los 10 años fue enviado a estudiar a Yverdon, Suiza, en el célebre Instituto Pestalozzi. Allí fue discípulo directo de Johann Heinrich Pestalozzi, uno de los educadores más influyentes de la época. Esta etapa marcó profundamente su pensamiento. Bajo el método pedagógico de Pestalozzi, Rivail absorbió una visión racionalista, humanista y científica del mundo. Aprendió idiomas, ciencias naturales, matemáticas, filosofía y una concepción progresista de la educación como herramienta de transformación social. Al volver a Francia, en su juventud, se instaló en París, donde comenzó su carrera como pedagogo. Escribió varios libros de gramática francesa y matemática, fundó su propio instituto educativo y colaboró con distintas sociedades científicas. Fue miembro de la Sociedad para el Fomento de la Instrucción Pública y trabajó incansablemente por la reforma educativa en Francia. En esa etapa aún no existía Allan Kardec. Era solo el profesor Rivail, metódico, racional, escéptico de lo oculto, defensor del pensamiento lógico y empírico. Estaba completamente alejado del espiritismo y de toda forma de misticismo. Su mundo era el de la razón y la ciencia. Pero el siglo XIX traía consigo un aire de cambio, una inquietud espiritual que se expandía por Europa y América. Y Rivail, sin saberlo aún, sería arrastrado por esa corriente invisible. Fue en la década de 1850 cuando comenzaron a surgir rumores de fenómenos extraños, mesas que giraban, golpes misteriosos, voces del más allá. Estos hechos, primero tomados como simple entretenimiento, comenzaron a multiplicarse en salones y reuniones privadas. El fenómeno de las mesas parlantes, que se originó en los Estados Unidos, llegó con fuerza a París. La alta sociedad se divertía invocando espíritus y recibiendo respuestas mediante golpes o movimientos. Al principio, Rivail lo consideró una simple superstición. Pero un día, por insistencia de un amigo, accedió a presenciar una de esas sesiones. Fue en 1854 cuando oyó hablar con seriedad por primera vez de los fenómenos espiritistas. Charles Baudin, un colega suyo, le comentó sobre las mesas giratorias y los mensajes que, supuestamente, provenían del mundo espiritual. Rivail, con su formación científica, se mostró escéptico, pero algo en su interior le impulsó a observar el fenómeno con atención. No como creyente, sino como investigador. Lo que empezó como una simple curiosidad intelectual pronto se convirtió en una de las investigaciones más profundas y transformadoras de su vida. Aquel escéptico racionalista se estaba preparando, sin saberlo, para convertirse en el codificador de una doctrina espiritual. Así comenzó el camino que lo llevaría a abandonar el nombre de Rivail y adoptar el seudónimo que lo inmortalizaría, Allan Kardec. Y este es solo el inicio del viaje. Corría el año 1855 cuando Hippolyte Léon Denisard Rivail asistió por primera vez a una sesión espírita formal, no como simple espectador, sino con la intención de estudiar el fenómeno con rigor. Fue invitado por la familia Baudin a una serie de reuniones privadas donde jóvenes médiums, en especial dos hermanas adolescentes, entraban en contacto con lo que afirmaban eran espíritus del más allá. Las preguntas eran formuladas por los asistentes, y las respuestas, a menudo sorprendentemente coherentes y filosóficas, eran escritas por las jóvenes en estado de trance. Rivail no tardó en identificar un patrón, una lógica en las respuestas. Anotaba cuidadosamente cada diálogo, clasificaba los mensajes, los confrontaba entre distintas sesiones y médiums. Su método era casi científico, comparaba los contenidos, descartaba lo inverificable y analizaba las ideas con mente crítica. Durante una de estas reuniones, los espíritus le revelaron que en una vida anterior él había sido un druida galo llamado Allan Kardec. Esto lo puso en alerta. No era solo una curiosidad esotérica, representaba el inicio de una nueva identidad, una nueva misión. Fue entonces cuando Rivail adoptó el seudónimo Allan Kardec para distinguir su obra espírita de su trayectoria anterior como pedagogo y científico. En las sesiones, Kardec no buscaba espectáculo, ni fe ciega. Formulaba preguntas profundas. ¿Qué es el alma? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene la vida? Las respuestas recibidas eran sistemáticamente organizadas. Las sesiones se multiplicaban.
A través de numerosos médiums, muchos sin conocerse entre sí, Kardec constataba la consistencia de los mensajes. No eran frases al azar, sino enseñanzas morales, filosóficas y espirituales que parecían provenir de una inteligencia superior. Fue en este contexto que empezó a gestarse su obra fundamental. Con cientos de respuestas recopiladas, Kardec decidió dar forma a una doctrina coherente. No quería crear una religión, sino una filosofía espiritual basada en la observación, el razonamiento y la experiencia. En 1857, después de meses de trabajo silencioso y metódico, publicó El Libro de los Espíritus. Esa obra marcaría un antes y un después en la historia del pensamiento espiritual. Era un compendio de 1019 preguntas y respuestas que abordaban temas como la inmortalidad del alma, la reencarnación, la moral universal, la justicia divina y las leyes del progreso espiritual. La publicación causó impacto inmediato. Algunos lo consideraron un loco, otros un iluminado. Pero para muchos, Kardec había abierto una puerta que llevaba siglos cerrada, el contacto racional y sistemático con el mundo espiritual. Las sesiones ya no eran vistas solo como entretenimiento, sino como una forma de aprendizaje trascendental. Las reuniones continuaron. Kardec se rodeó de un círculo íntimo de colaboradores, médiums y simpatizantes. Analizaban casos, compartían experiencias y profundizaban en las enseñanzas recibidas. Poco a poco, se fue gestando una verdadera comunidad espiritista. Allan Kardec, el escéptico profesor transformado en codificador de una doctrina espiritual, comenzaba a construir algo que iría mucho más allá de su tiempo. Y lo que vendría, apenas comenzaba. Era el 18 de abril de 1857 cuando El Libro de los Espíritus salió a la luz en París. Fue publicado por la librería Dentu, en una tirada modesta, pero con un impacto que superó toda expectativa. Aquel libro, que constaba de más de 1000 preguntas respondidas por inteligencias invisibles, no era un tratado de ocultismo, ni un texto religioso tradicional. Era algo radicalmente nuevo, una filosofía espiritual fundamentada en el razonamiento lógico, la observación y el testimonio de múltiples médiums. El libro se organizaba en 4 partes: las causas primarias, el mundo de los espíritus, las leyes morales y las esperanzas y consuelos. Kardec no se atribuía la autoría de las ideas, él se consideraba un organizador, un codificador de los mensajes transmitidos por lo que llamó los buenos espíritus. Para él, su papel era el de un pedagogo que daba estructura a un conocimiento que provenía de un plano superior. Tras su publicación, Kardec enfrentó críticas desde distintos frentes. Los sectores religiosos lo acusaron de herejía. Los científicos lo tildaron de iluso. Pero también surgió una legión de lectores que encontraron en su obra consuelo, lógica y esperanza. En poco tiempo, se multiplicaron las reuniones espíritas privadas, los grupos de estudio y los círculos de comunicación espiritual. Kardec se convirtió en el centro de una red de investigadores espirituales. Recibía cartas de médiums de toda Francia, así como de otros países de Europa y América. Le enviaban comunicaciones dictadas por espíritus, relatos de experiencias, preguntas para validar. Kardec analizaba todo, siempre con un enfoque metódico. Aceptaba únicamente lo que encontraba coherente, universal y éticamente elevado. Su lema era claro: fe inquebrantable solo es aquella que puede enfrentar la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. En 1858 fundó la Revista Espírita, una publicación mensual donde analizaba fenómenos, publicaba nuevas comunicaciones espirituales y respondía a las dudas de sus lectores. Fue también ese año cuando fundó la primera Sociedad Parisina de Estudios Espíritas, con el objetivo de profundizar el estudio de los fenómenos mediúmnicos, siempre desde una perspectiva racional y ética. Los encuentros se realizaban con discreción, pero con intensidad. Kardec dirigía las sesiones con firmeza y claridad. No permitía el sensacionalismo, ni los excesos emocionales. Se estudiaban casos de apariciones, comunicaciones de almas desencarnadas, relatos de reencarnación y reflexiones filosóficas dictadas por lo que se identificaban como espíritus superiores. Entre los nombres que más aparecían en las sesiones estaban los de San Luis, Erasto, Fenelón y el Espíritu de la Verdad. Todos ellos transmitían mensajes cargados de ética, sabiduría y sentido del deber espiritual. Kardec clasificaba cada enseñanza, comparaba mensajes similares obtenidos en distintas ciudades y contrastaba los resultados. En 1861 publicó El Libro de los Médiums, donde profundizaba en las técnicas, peligros y orientaciones para el desarrollo mediúmnico. Allí advertía sobre los espíritus burlones, los falsos médiums y el ego espiritual.
Insistía en que el espiritismo no era un espectáculo, sino una responsabilidad moral. La doctrina se expandía. Surgieron grupos en Lyon, Burdeos, Marsella, Bruselas, Ginebra, Barcelona, Río de Janeiro. El espiritismo, tal como Kardec lo planteaba, hablaba de justicia divina, de reencarnación como ley evolutiva, de libre albedrío, y de la necesidad de una transformación moral. Mientras tanto, él seguía su vida con humildad. Vivía en un modesto departamento parisino, dedicado por completo a la codificación, la correspondencia y las reuniones. Su salud empezaba a resentirse. Las noches eran largas. El esfuerzo, continuo. Pero sabía que su tarea era urgente. El hombre que comenzó como pedagogo se había convertido, sin proponérselo, en la voz organizadora de una nueva visión del alma humana. Para el año 1862, el nombre de Allan Kardec ya era conocido más allá de los círculos intelectuales de París. Su obra comenzaba a expandirse a una velocidad asombrosa por Europa y América del Sur. La codificación del espiritismo, como él la había concebido, inspiraba a cientos de grupos que replicaban su método de estudio, sus sesiones organizadas, y su búsqueda de la verdad por medio de la razón y la moral. En sus viajes por Francia, Kardec visitó ciudades como Lyon, Burdeos y Nimes, donde fue recibido por entusiastas que compartían sus ideas. Allí encontró trabajadores, artesanos, médicos, maestros, personas comunes que, lejos del dogma o del esoterismo vacío, sentían que las enseñanzas espíritas les ofrecían consuelo, respuestas y, sobre todo, un propósito. La idea de la reencarnación como camino del alma para su progreso moral caló hondo entre las clases populares. Ya no era solo una doctrina filosófica, era una forma de mirar el sufrimiento humano desde una perspectiva de justicia cósmica. Las penas ya no eran castigos divinos, sino oportunidades de aprendizaje. La muerte dejaba de ser un abismo, para convertirse en tránsito. En 1864, Kardec publicó El Evangelio según el Espiritismo, donde reunía enseñanzas morales del Cristo, interpretadas bajo la luz del conocimiento espiritual revelado por los espíritus. No era un intento de fundar una religión alternativa, sino de rescatar el núcleo puro y ético del mensaje cristiano. Amor, caridad, perdón, humildad, esos eran los pilares de la evolución del alma. Ese mismo año sufrió un colapso físico que lo obligó a reducir su ritmo. Su salud se resentía, padecía problemas cardíacos, fatiga crónica y una intensa presión por la demanda de su obra. Aún así, no se detuvo. Siguió escribiendo, analizando comunicaciones y ampliando la doctrina. En 1865 publicó El cielo y el infierno, donde contrastaba las visiones religiosas tradicionales del castigo eterno con los testimonios de espíritus desencarnados. El libro incluía decenas de relatos transmitidos por almas que hablaban de su paso al otro mundo, revelando estados de conciencia según su conducta en vida. A medida que los años avanzaban, Kardec ya no era solo un estudioso, era un referente. Cada palabra suya era reproducida, traducida, discutida. En Brasil, especialmente, su obra encontró tierra fértil. Allí, el espiritismo crecía con fuerza, mezclando la doctrina con el fervor popular y la caridad social. En 1868 publicó La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo, su último gran trabajo. Allí abordaba temas complejos: la creación del universo, la evolución de los mundos, la mediunidad de los profetas y los fenómenos atribuidos a milagros. Lo hacía con su estilo claro, racional, sin dogmas, pero con profunda reverencia hacia la inteligencia divina. En los últimos meses de su vida, Kardec trabajaba en la reorganización de sus publicaciones y la consolidación de la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas. Soñaba con adquirir un inmueble más amplio para la institución, crear una biblioteca abierta al público y formar instructores capacitados para continuar la obra. Pero su cuerpo ya no respondía. En silencio, sufría los embates del agotamiento físico, aunque su mente seguía lúcida y activa. Sus jornadas se extendían hasta la madrugada, entre libros, manuscritos y cartas de seguidores que esperaban orientación. Allan Kardec sabía que no viviría lo suficiente para ver el alcance total de su legado. Pero también sabía que había sembrado una semilla que seguiría creciendo mucho más allá de su tiempo y de su propio nombre. Y el final estaba cerca. Era la mañana del 31 de marzo de 1869. París se despertaba entre el bullicio de la primavera que comenzaba, ajena al hecho de que, en un modesto edificio del número 59 de la Rue Saint-Anne, se apagaba una de las mentes más influyentes del siglo. Allan Kardec se desplomó repentinamente, víctima de un aneurisma.
Murió de forma instantánea, sin sufrir, mientras trabajaba en la reorganización de su biblioteca y archivos. Su cuerpo cayó entre papeles, libros y documentos, como si la muerte lo hubiese sorprendido justo en medio de la tarea a la que había consagrado cada fibra de su existencia. Tenía 64 años. No dejó hijos, pero sí una familia extendida de miles de almas agradecidas que habían encontrado en sus enseñanzas una brújula para la vida y la muerte. La noticia de su fallecimiento se difundió con rapidez. Su sepelio, celebrado en el cementerio de Montmartre y luego trasladado al cementerio de Père-Lachaise, congregó a cientos de personas. Todos acudieron a rendir homenaje al hombre que no buscó gloria ni fortuna, sino que se entregó por entero a lo que consideró una misión espiritual. Sobre su tumba, aún hoy puede leerse una inscripción que resume su pensamiento: nacer, morir, renacer todavía y progresar sin cesar, tal es la ley. Pero la muerte de Kardec no fue el final de su obra. Fue apenas el inicio de su universalización. Gracias a los sólidos cimientos que él mismo dejó, el espiritismo codificado no se fragmentó, ni se desvió. Su viuda, Amélie Baudet, continuó difundiendo sus escritos. La Sociedad Parisina de Estudios Espíritas mantuvo sus reuniones bajo sus principios originales. Y su legado cruzó el Atlántico con fuerza arrolladora. En Brasil, especialmente, el espiritismo creció hasta convertirse en un movimiento de millones. Allí se institucionalizó, se estudió en profundidad y se convirtió en base de obras sociales, hospitales, centros educativos y grupos de caridad que aún hoy siguen activos. Autores como Chico Xavier y Divaldo Franco lo reconocieron siempre como el gran codificador. En países como Argentina, Cuba, Venezuela y Colombia, también surgieron importantes movimientos espiritistas. Kardec no fundó una iglesia. No impuso ritos. No se declaró profeta. Su grandeza estuvo precisamente en su humildad intelectual, en su deseo de investigar antes que imponer, de cuestionar antes que dogmatizar. Para él, el espiritismo no era una fe ciega, sino una ciencia de observación con consecuencias morales. A más de 150 años de su partida, sus obras, el Libro de los Espíritus, el Libro de los Médiums, el Evangelio según el Espiritismo, el Cielo y el Infierno y la Génesis, siguen siendo leídas, estudiadas y debatidas en todo el mundo. Han sido traducidas a decenas de idiomas y han influenciado tanto a pensadores como a buscadores del alma. Pero quizá más allá de sus libros, lo más poderoso de Kardec fue el ejemplo de su vida, la de un hombre racional y profundamente ético, que creyó que el conocimiento espiritual debía ir de la mano con la responsabilidad moral. Y así, Allan Kardec no murió. Solo cambió de plano, como él mismo tantas veces explicó. Pasó del mundo visible al invisible, del laboratorio terrenal al espacio del espíritu. Y desde allí, quizás, sigue acompañando a quienes, con el corazón sincero, buscan respuestas más allá de la materia. Porque, como él dijo, el espiritismo es la clave con la que todo se explica de modo racional. Y esa llave, aún sigue abriendo puertas.